Muy buenos días, mis queridos amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Hoy es viernes 31 de marzo, el último día del mes de abril, y de inmediato estamos entrando en la llamada Semana Mayor. Por cierto que quiero informarles que en el día de hoy va a estar con nosotros el Monseñor Freddy Fuenmayor, es el obispo de Los Teques, y como todos los años va a estar con nosotros aquí compartiendo y además enviando el mensaje de la iglesia en estos tiempos tan turbulentos, sobre todo porque se ha convertido este tema de la religión quizás en el pilar fundamental de la familia. No es que anteriormente no lo era, sino que en estos tiempos tan turbulentos, pues esa base tiene que estar muy, pero muy solvente. Vamos a recordar como cada mañana nuestras redes sociales. Mi cuenta de Twitter es @JairCuba. La cuenta del programa Frente a Frente 9. Mi canal de YouTube, Jairo Cuba TV, al cual por favor les pido que se suscriban y nos apoyen. Y también este programa puede ser visto en hora de la noche en reposición a las 8 de la noche. Así, mis amigos, que sin más preámbulos, vamos a oír la palabra, siempre el mensaje, siempre orientador de nuestro invitado, nuestro distinguido invitado en la mañana de hoy, el obispo de Los Teques, el Monseñor Freddy Fuenmayor. Muy buenos días, Monseñor, ¿cómo está? Buenos días, Jairo, buenos días a los televidentes. Siempre con mucho gusto y agradecido de estar invitado a este programa. Siempre es un momento positivo para poder comunicar algunas ideas que se refieren a nuestra fe católica y sobre todo ahora que estamos en vísperas de la celebración de la Semana Santa. Monseñor, fíjese, yo cuando estaba en la previa de presentarlo, yo conversaba, o decía, mejor dicho, que nunca antes como ahora quizás hacen falta unos cimientos bien fuertes, porque no me quiero referir a los temas generales que ocupan la atención de los venezolanos, sobre todo los temas de índole política, pero sí a el talante espiritual de la ciudadanía, que frente a tantos problemas, tanto comunes como personales, siempre necesita ese apoyo de la iglesia, de la religión, de la creencia, de la fe. Usted que está en permanente contacto con las comunidades, usted que permanentemente está en contacto con la feligresía y que tiene una labor muy importante como pastor de la iglesia, ¿qué reflexiones puede hacer al respecto? Bueno, la fe es parte integral del desarrollo de la persona humana. Es decir, generalmente podemos decir que toda persona tiene fe en algo, sobre todo en lo religioso, que es la mayoría del mundo, pues tienen religiones, no solamente el cristianismo, sino también otras creencias, e incluso aquellos que se dicen que no creen, que son ateos, sin embargo, tienen siempre un sustrato de contenidos que se reflejan también en una actitud sobre la moral, sobre el hacer las cosas, principios. Es fundamental, por supuesto, para poder uno desarrollarse como persona. Y en lo que atañe a los cristianos, pues para nosotros la fe en Jesucristo que nos conduce a un compromiso con los demás y con el mundo, es importante que nosotros la vivamos y la desarrollemos para que contribuyamos de alguna manera al desarrollo del mundo y a que las personas puedan también salir a veces de sus situaciones difíciles. Por eso es que se ha tenido tanto auge todo lo que se refiere a las organizaciones no gubernamentales, entre ellas las católicas, entre ellas Cáritas, que es la organización propia de la Iglesia Católica para la asistencia a los más necesitados. Existe en todo el mundo, es un organismo universal.
Y eso se debe precisamente a esa fuerte convicción de que la creencia en Dios no es algo etéreo que se queda en los aires, sino que debe aterrizar en un compromiso de vida muy concreto con uno mismo, con la sociedad y con los demás, y sobre todo con aquellos que más lo necesitan y necesitan de auxilio en este momento. Monseñor, cuando usted mismo hablaba de otras creencias, otras religiones, yo noto que de cierta manera en este momento la Iglesia no tiene una actitud intolerante con esas otras creencias, porque al final del tema todo confluye en la fe, de acuerdo a la definición que usted estaba dando. Sí, ciertamente en los principios de la Iglesia hubo una actividad muy intensa de evangelización y la Iglesia comenzó a crecer de un grupito que eran de los apóstoles, el acontecimiento de la muerte y resurrección de Cristo y la recepción del Espíritu Santo el día de Pentecostés creó una explosión, digamos, de misión. El cristiano se hizo misionero de su fe, o sea, se sentía enviado a predicar su fe. A medida que el mundo fue creciendo, la fe cristiana fue conviviendo con otras creencias y aunque persiste, ¿no?, su actitud de difundir el Evangelio, de difundir la propia creencia, sin embargo eso se hace dentro de un ámbito de respeto de las personas, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que respetar en las personas es precisamente sus convicciones religiosas. Si no las comparte, yo no puedo considerarlo mi enemigo ni mi adversario. Al contrario, creo que deberíamos sentarnos y compartir qué es lo que yo creo y qué es lo que esa persona o esas personas creen. Y yo creo que así el mundo sería mucho mejor, porque lamentablemente, eso lo vemos todos los días en las noticias, lamentablemente a veces también se toma la religión como con un cierto fanatismo que lleva incluso al asesinato, todo este ambiente del extremo que encontramos sobre todo en los musulmanes, pero también puede existir un extremismo cristiano que puede llevar un fanatismo que lleva a rechazar todo lo que es distinto a la fe de uno, y ese no es la idea y lo que precisamente Jesús sembró en nosotros, ¿no?, que sembró el amor, la solidaridad, el compartir, y por eso es que las religiones deben dialogar y deben respetarse mutuamente. Momentos muy difíciles, Monseñor, le ha tocado a la sociedad mundial, momentos de salud grave, el tema de la pandemia, pero también momentos difíciles desde el punto de vista económico, graves antecedentes con los derechos humanos, por cierto, que quiero referirme y condenar el doloroso hecho de los migrantes que fallecieron en unas condiciones prácticamente infrahumanas, porque estaban encerrados en México, entre ellos algunos venezolanos. Momentos muy difíciles de la sociedad mundial, pero especialmente con la pandemia, Monseñor. ¿Qué enseñanzas cree usted que nos ha dejado todo este proceso tan difícil que nos tocó atravesar y del cual todavía no hemos salido? Bueno, muchas enseñanzas, ¿no?, desde todo punto de vista, claro. Los médicos podrán hablar desde el punto de vista científico cuáles fueron las enseñanzas y en la forma también cómo desarrollar la medicina en un país, todo el problema de la operación de la salud hacia la población, ¿no? La prevención sobre todo, pero también nos enseñó desde el punto de vista moral, ¿no? O sea, yo creo que en primer lugar hubo un momento en que se sintió una soledad terrible, porque estábamos confinados y era muy difícil, ¿no?, poder desarrollar las actividades que uno estaba acostumbrado a realizar. Baste un ejemplo dentro del campo de lo religioso. Las iglesias estaban cerradas, ¿no? Y empezando por nosotros los ministros, nos sentíamos sumamente extraños, aunque usábamos los medios y todo, pero no hay como el contacto personal en una asamblea cristiana en la cual
se lee la palabra, se predica, se canta, se ora, ¿no? Eso fue muy duro, ¿no? Pero aprendimos que bueno, que también la fe no es solamente eso, la fe son muchas cosas, ¿no? Y que por eso debemos también saber vivir nuestra fe en momentos de dificultad. Bien, tengo que hacer una pausa. Vamos a hacer nuestra primer corte aquí en su programa Frente a Frente, y al regreso vamos a continuar conversando con el obispo de Los Teques, Monseñor Freddy Fuenmayor, sobre algunas reflexiones que siempre son importantes, sobre todo en su voz orientadora, sino que también vamos a conocer las actividades que prepara la Iglesia para esta Semana Santa, que definida por mí, creo que va a ser la primera Semana Santa bajo absoluta normalidad después de la pandemia. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos. Sí. Ya de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana, por supuesto, por aquí, por Mira TV. Vamos a recordar nuestras redes sociales, mi cuenta de Twitter, @JairCuba, la cuenta del programa Frente a Frente 9, mi cuenta de Instagram, @JairoCuba, y mi canal de YouTube, Jairo Cuba TV, donde usted puede ver este y todos los programas de Frente a Frente. Y por supuesto, la reposición esta noche a las 8, un nuevo horario, un horario más cómodo. Continuamos con la conversa con el Monseñor Freddy Fuenmayor, obispo de Los Teques. Monseñor, esta es la primera Semana Santa no virtual del todo, ¿no? Sí. Aunque se quedaron las redes. Bueno, ya el año pasado comenzábamos, solo que teníamos limitación de aforo, que llaman, ¿no? No se podía tener a toda la gente que desearía ir o la que uno quisiera tener. Entonces estaba limitado el número, estaba organizado todo con los llamados anfitriones, grupos de anfitriones que guiaban a las personas, etcétera, ¿no? Pero antes de continuar con eso, solamente, pero muy breve, porque creo que quedaría un poco fallo lo anterior sobre lo que aprendimos en la pandemia. Aprendimos mucho también, y con esto pues termino ese tema, un profundo sentimiento de solidaridad, que no es otra cosa que la caridad activa, que la caridad ejercida en bien de los demás, ¿no? Hay que ver cómo en todo el mundo se despertaron sentimientos de la gente de ingresar en estos grupos de voluntariado que atendían a los enfermos, a los ancianos, y que se reunían para llevarles comida, todo eso, de manera que eso en todo el mundo fue un hecho, ¿no? Y bueno, eso es lo que debe ser, no solamente en tiempos de pandemia, sino también en tiempos de vida normal, ¿no? Y bueno, volviendo sobre... Pero fíjese que tengo, Sí. y me voy a parar yo ahí también. Bueno. Yo quisiera conocer, Monseñor, cómo fueron las actividades de la iglesia en esos meses tan difíciles, Sí. sobre todo en Caritas, la diócesis. Caritas estuvo muy activa, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la asistencia de las personas que estaban solas, ¿no? Y que las hay mucho en Venezuela por razones de la emigración, ¿no? Han emigrado los jóvenes o las generaciones intermedias, pero los ancianos se han quedado, ¿no? Y muchos de ellos quedaron solos y desamparados, sin oportunidad de esforzarse por sus cuestiones de alimentos, de trabajo, para poder tener algún ingreso. Entonces se les ayudó mucho en tal sentido. Eso se multiplicó. Las ollas en las parroquias, en las cuales se hacían cocinado de alimentos y se llevaban a los enfermos, ¿no? O venían simplemente los que estaban solos a buscar alimentos en las casas religiosas, en las parroquias o en cualquier otra parte que se habilitara para esta ayuda que se les prestaba. Bien, con relación a lo que decíamos cuando interrumpimos el comentario, con relación a esta Semana Santa, bueno, en la otra usted dijo, ya estábamos abiertos, pero
con ciertas limitaciones. Sí. Esta ya es una Semana Santa, podemos decir. Sí, normal. de suyo, por ejemplo, la misa llamada Crismal, que aquí en Los Teques se celebra los lunes, el lunes santo, en la que se bendicen los óleos, el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y se consagra el santo crisma, que se utilizan después en los sacramentos como signos sensibles de la comunicación de la gracia de Dios. Bueno, esta Semana Santa se está invitando a todos. Antes siempre, el año pasado me recuerdo que se puso límite de número a la delegación que cada parroquia debía enviar. Ahora se ha dicho, no, vengan todos los que puedan. Bueno, la catedral tiene sus limitaciones de espacio, pero igualmente pues se hace el esfuerzo un poco de hacer espacio para que la gente pueda asistir. Bien, Monseñor, vamos a pasearnos entonces por las actividades que tiene la iglesia en esta Semana Mayor. Hoy es viernes, las actividades comienzan con el Domingo de Ramos, ¿no? Sí. Y yo quisiera un mensaje y una explicación, porque Sí, a mucha bueno, gente a veces se le olvidan las cosas, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo quisiera comenzar diciendo que hay, digamos, una mezcla armoniosa, una armonía entre lo que se llama la devoción popular, ¿no? Que es la devoción del pueblo, que no está en los libros litúrgicos, sino que simplemente pues la gente los ha venido practicando desde hace mucho tiempo, ¿no? Por razones, bueno, de la misma historia que se les ha inculcado de manera sencilla la fe al pueblo. Entonces hay una Semana Santa, digamos, popular, que es la expresión de la devoción del pueblo, de la piedad del pueblo, ¿no? De la piedad popular. Y hay otra Semana Santa, digamos, un poco como más oficial, en la que participa el pueblo, por supuesto, ¿no? Que son ya todos estos días que conocemos, ¿no? El Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, que se considera desde el jueves por la tarde hasta el Domingo de Resurrección, en la vigilia pascual del sábado, por la noche, lo que llaman el Tríduo Pascual, ¿no? De la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pero hay unas devociones populares que se unen a todo esto. Por ejemplo, para mucha gente la Semana Santa prácticamente comienza ya mañana, porque mañana existe una devoción especial a la Virgen la Dolorosa, ¿no? Es decir, esa Virgen que contempla a su hijo que ha sido apresado, que ha sido torturado, que es llevado cargando la cruz hacia el Calvario y que después allá en el Calvario ella lo contempla, cumpliéndose la profecía del anciano Simeón, cuando al niño lo presentaron en el templo, que le dijo, y una espada de dolor atravesará tu corazón. La gente ha desarrollado una devoción a esta figura de la Virgen con este aspecto doloroso porque se sienten muy identificados, ¿no? Muy identificados, el dolor de la gente, el dolor del pueblo que sufre, y entonces sienten que la madre que sufre es un modelo a seguir de fortaleza, de fe. Y bueno, así vamos transcurriendo el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos es ya el primer día que la liturgia oficial de la Iglesia tiene como comienzo de la Semana Santa, en la que se celebra la bendición de los ramos y se rememora y se renueva aquel acontecimiento cuando Jesús entra a Jerusalén y lo reciben con alegría y dicen, lo reconocen como el Mesías, el Salvador esperado, bendito sea el que viene en nombre del Señor, etcétera, ¿no? Pero junto con esa alegría del pueblo, enseguida la Iglesia recuerda que esto fue solamente un momento, ¿no? Después vino el momento doloroso, es decir, la pasión del Señor. Y dolorosamente, valga la redundancia, cuando Pilato le pregunta al pueblo que a quién suelta, si a Barrabás o a Jesús, porque era como, digamos, una concesión que hacía la autoridad el día de la Pascua, y estábamos cercanos al día de la Pascua, que se liberaba un preso, y la gente gritó, quizás esos mismos que habían gritado, bendito el que viene del Señor, que le habían puesto ramos y palmas, gritaron,
no sueltes, se suelta Barrabás, no sueltes a ese, crucifícale, crucifícale. No, es una cosa ahora, impresionante eso. Monseñor, ¿por qué la gente reaccionó de esa manera? Bueno, primero porque fue soliviantada por las autoridades religiosas judías. Había presión, había... Claro, ellos querían condenar a Jesús y tenían sus emisarios dentro del pueblo, ¿no? Así como parece que toda la vida ha existido eso. Sí. Cualquier parecido. Toda la historia, sí. Y entonces ellos cuando preguntaban, ellos empezaron a responder, a decirle a la gente lo que tenían que responder. También porque ellos presentaron la figura de un Jesús, hicieron acusaciones falsas. Y además porque lo habían interpretado mal, cuando Jesús dijo, este templo, destruyan este templo que yo lo levantaré el tercer día, se refería a su propio cuerpo, pero ellos no lo entendieron así, lo entendieron como una barbaridad. Es decir, una blasfemia, ¿no?, en contra de Dios. ¿Cómo va un hombre ahí simplemente a reconstruir un templo destruido en 3 días, ¿no? O cuando él dijo, cuando Pilato le pregunta si él era rey, él dice, sí, yo soy rey. Pero ellos como que no escucharon la segunda parte, que decía, pero mi reino no es de este mundo, ¿no? Y entonces, naturalmente, esto fue creando una animadversión inducida a la gente, a la multitud, por parte de las autoridades religiosas judías. Entonces, el mensaje de la iglesia el domingo de Ramos concretamente. Bueno, primero que el camino de la cruz, el camino de la cruz que termina en la gloria, o sea, que termina con la resurrección, es un camino que pasa por el camino del dolor, por el camino de la pasión. Y un poco ilumina también nuestra vida, ¿no? Conseguimos las cosas buenas después de un esfuerzo y de un sacrificio que hacemos. Y en la vida cristiana eso es así. No existe una vida cristiana libre de espinas y libre de cadillos, si se quiere, sino que necesitamos asumir el sufrimiento y luchar hasta encontrar el camino de la gloria. Bien, muchas gracias al Monseñor por esta explicación, y así vamos a ir con los días que nos restan en esta Semana Santa, porque es el momento también de reencontrarnos de verdad, quienes somos creyentes, con nuestra fe. Una breve pausa y ya venimos en su programa Frente a Frente. Ya con todos ustedes en su programa Frente a Frente, revisando aquí una cantidad de mensajes que nos llegan, y todos tienen que ver con el nuevo set. Monseñor, tenemos una nueva imagen aquí sí, en Frente a Frente. Sí. Nos llegan muchos mensajes, saludos para el Monseñor, y bueno, también la gente manifestando su complacencia por el regreso de Frente a Frente a la pantalla. Yo les agradezco mucho más esa deferencia, y bueno, y además renovando el compromiso profesional de hacerlo cada vez mejor en la medida de nuestras posibilidades. Monseñor, el día Lunes Santo, llegamos al Lunes Santo. El Lunes Santo es un día de piedad popular, como decía yo anteriormente, que tiene la gente, la piedad de la gente fija su mirada en lo que llaman Jesús atado en la columna, ¿no? Son los pasos de Semana Santa, que son muy famosos en España, ¿no? No sé si alguno ha visto esas famosas procesiones de Sevilla con aquellas vestimentas y todo, pero eso fue transmitido también a los pueblos hispanoamericanos, y eso quedó en Venezuela muy arraigado. La figura de Jesús cuando es atado a la columna y es flagelado, ¿no? Es decir, le dan latigazos que desgarran prácticamente su carne. Es decir, estamos en plena pasión del Señor. Lo que se llama la pasión del Señor es todo este camino que va desde que lo ponen preso, ya antes con la oración en el huerto, que el Domingo de Ramos en la noche también la gente lo celebra en su piedad popular. Y
y todo lo que sigue hasta el momento de la crucifixión, ¿no? Esa es la pasión, y estamos en plena pasión. Empieza la tortura, ¿no? Una tortura terrible, un hombre inocente, acusado falsamente y castigado de una manera tan bestial, ¿no? Es un modelo de lo que sucede también con las injusticias que a veces hay en el mundo. Pero ese día hay una característica especial, ¿no? Que es propia en cierto modo de la diócesis de Los Teques, en cuanto que aquí se celebra el lunes santo, no el jueves santo en la mañana, por las dificultades de las comunidades parroquiales y de los sacerdotes que vienen de los valles del Tuy, porque los valles del Tuy forma parte, junto con los Altos Mirandinos, de la diócesis de Los Teques. Entonces, para facilitar la participación, porque si no el jueves santo, con ceremonias a las 4 de la tarde después, el jueves en la tarde, eso es muy forzado tanto para los sacerdotes, para la gente. Entonces nosotros celebramos el lunes santo la llamada misa crismal, que es la misa, digamos así, la celebración diocesana en la que nos encontramos todos y se expresa nuestra comunión entre nosotros y comunión de nosotros con la Santísima Trinidad, con el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Y en el que se bendicen los óleos, el óleo de los catecúmenos, que se recibe antes de ser bautizado. ¿Qué es el óleo de los catecúmenos? El óleo de los catecúmenos sí. Son aquellos, lo que pasa es que esa figura ya no existe tanto en la iglesia, pero por ejemplo en la catedral actualmente hay un grupo de catecúmenos. ¿Qué significa eso? Son adultos, o pueden no ser adultos también, ¿no? Que se están preparando para recibir los sacramentos. No han sido bautizados todavía, no son cristianos. Y entonces todo ese proceso de formación en la fe se llama catecumenado, ¿no? Y hay una oración que se llama de exorcismo, porque se le pide al Padre que el espíritu del mal abandone esta persona que va a recibir el bautismo, ¿no? Que va a convertirse en cristiano. Entonces se le unge con este aceite de oliva bendecido, y lo llamamos el óleo de los catecúmenos. Pero también está el óleo de los enfermos, ese es más conocido, sí. Porque cuando se llama un sacerdote para que asista espiritualmente por medio del sacramento de la unción de los enfermos, todos los que hemos estado habremos visto cómo el sacerdote unge con óleo la frente, las manos, el pecho, encomendando pues a esta persona en las manos de Dios, ¿no? Pero también se consagra el santo crisma, quizás el aceite más importante de los tres, porque el santo crisma es el que se recibe después de ser bautizado y que significa la consagración de una persona o de una cosa también, porque puede ser un altar o una iglesia a Dios. Eso viene de la Biblia. En la Biblia, en el templo de Jerusalén se consagraron los altares, todo eso, y se les derramó aceite, ¿no? sobre ellos, aceite como signo de consagración, de dedicación. Y cuando se elegía un rey, se lo ungía con aceite. Al rey David, el profeta lo unge, el profeta Natán lo unge con aceite. Samuel, perdón. Y bueno, así, cuando un profeta va a comenzar su misión de profeta, lo ungen con aceite. Cuando nosotros somos bautizados, como estamos consagrados a Dios, nos ungen con el santo crisma, ¿no? Y cuando, ¿cómo se llama? Nos ordenamos los sacerdotes, nos ungen las manos, o sea, como signo de que esas manos están dedicadas de manera especial a Dios, bueno, todo el ser, toda la persona. A los obispos nos ungen en la cabeza, nos echan aceite en la cabeza. Cuando consagramos un altar, le ungimos todo el altar con ese aceite, ¿no? Es decir, es un signo muy bonito de consagración, de dedicación. En la confirmación, ese es el aceite que se usa para consagrar a la persona como discípulo y misionero del Señor, ¿no? De manera que en una ceremonia se bendicen esos dos aceites, de los catecúmenos y de los enfermos, y se consagra, o sea, con mucha más fuerza, ¿no? El santo crisma.
¿Cuántos oficios hace la iglesia ese día? ¿Una sola misa? En la misa crismal, hacer... no, bueno, en la misa crismal es aparte, ya en la tarde en las parroquias celebrarán la misa del lunes santo, ¿no? Sí. Pero esa misa concretamente, la misa crismal, también los sacerdotes hacen su renovación de las promesas sacerdotales. ¿Y a qué hora es, Monseñor? Eso es a las 10:30. 10:30 de la mañana la misa sí, crismal. Cómo no, sí, sí. Y estamos este año, gracias a Dios, sin las restricciones de la cuaresma, de la pandemia, que siempre sí. La pandemia se metía por en medio y entonces uno con cierta tristeza, mira, de tu parroquia solamente pueden venir 10. Se le decía al sacerdote, tú y 9 más. Sí. Ahora les estamos diciendo, vengan los que deseen participar de la celebración, porque es una fiesta diocesana. Se entrega la colecta a compartir. La hermana María estuvo José, por aquí. No sé si ha pasado por aquí. Sí, cómo exactamente. No, cómo no. Se entrega la campaña a compartir, que este año está dedicada a invertir para la preparación en las emergencias. Prevenir es mejor que la de los agentes voluntarios, sí, exactamente, o sea, para la prevención. Bueno, es un día de gran fiesta para nosotros porque nos sentimos como unidos entre nosotros como iglesia y unidos además con Dios, porque esa es la fuente de toda comunión, es precisamente la comunión de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son una comunión de amor, un solo Dios, 3 personas, y que derraman su amor sobre la humanidad. El día martes, los oficios, ¿y qué conmemoramos? Bueno, uno de los pasos, humildad y paciencia, ¿no? ¿Le suena este nombre? ¿No? Humildad y paciencia no es otra cosa que el momento de la coronación de espinas, que le dan muy doloroso, salivazos, se burlan de él, y aquel hombre no profiere ni una palabra, como dice el profeta Isaías, como cordero llevado al matadero, no abrió la boca, ¿no? Dice el profeta Isaías unos cuantos siglos antes, ¿no? Hablando del siervo de Dios, precisamente, que se aplica a Jesús. Jesús es el siervo de Dios, es el Hijo de Dios. El mensaje de ese día... El mensaje de ese día sigue siendo el mensaje de la pasión. Todavía se dice el sermón, ¿no? Ahora decimos homilía. Homilía. Sí. Se continúa un poco haciendo reflexionar a los cristianos sobre el sentido del sufrimiento, porque el sufrimiento de Jesús es un sufrimiento redentor, ¿no? Hay una frase de San Pablo que a uno la oye y uno se golpea, dice, pero esos son términos comerciales. San Pablo dice que en la cruz Jesús pagó la factura de débito, ¿no? La deuda de pago que la humanidad tenía con Dios, ¿no? O sea, cuando el hombre peca y se separa de Dios, no hay manera de compensar eso. Lo hacían con sacrificios, pero no había manera, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios que se hace hombre precisamente para, como hombre, ofrecerse al Padre, es el Hijo de Dios además, ¿no? Ofrecerse al Padre en lugar de los pecadores. O sea, hay otra frase de San Pablo que nos suena extrañísima, porque dice que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo pecado por nosotros, ¿no? No es que pecó, sino que quiere decir con esa frase que Jesús asumió sobre sí, como si Él hubiera sido el gran pecador, los pecados de toda la humanidad, los pecados de cada uno de nosotros. Y en el sacrificio es inmenso, ¿no? De la pasión, de la cruz y del derramamiento de su sangre, lo ofreció al Padre para el perdón de los pecados. O sea, una sangre redentora, ¿no? Que nos baña a nosotros y que nosotros creemos firmemente que Él es nuestro Salvador y que Él se ha entregado por nosotros para alcanzarnos el perdón. Los oficios de ese día en la iglesia... No, es una misa normal centrada en el paso. ¿Y la hora del oficio? Bueno,
cada parroquia tiene su hora. En el horario, caso sí. de... Generalmente se están celebrando a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Sí, por las dificultades, 4 o 5 de la tarde, las dificultades del transporte. Tampoco sin restricción. Ya, sí, sin restricción. Ok. Bueno, nos toca hacer una nueva pausa. Al regreso vamos a seguir conociendo cómo se va a celebrar la Semana Santa y la voz orientadora del obispo de Los Teques, Monseñor Freddy Fuenmayor. Ya venimos. Ya estamos de vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Jairo Cuba TV, y también que este programa puede ser visto esta noche en reposición a las 8 de la noche, un nuevo horario. Monseñor, muy interesante como usted está explicando, además que me gusta mucho la manera, la vehemencia, con la pasión con lo que lo explica, ¿no? Lo cual, bueno, como pastor de la iglesia creo que motiva muchísimo, sobre todo a quienes profesamos esta religión y también, y sobre todo a las nuevas generaciones, que creo que es una parte, un pilar fundamental de la iglesia. Vamos a continuar con estos relatos que se celebran. Vamos a ir con el miércoles y el jueves. Hoy el miércoles santo, desde el punto de vista de la piedad popular, es muy fuerte en Venezuela. Hay una gran tradición en la celebración del Nazareno. Esa es la figura, procesión más importante. La figura de Jesús cargando la cruz, o sea, Jesús con la cruz a cuestas, ¿no? Claro, a veces nosotros los pastores tratamos de decirle a la gente, pero miren que la Semana Santa no termina el miércoles santo, porque para mucha gente ese es el día más importante. No es el día más importante de la Semana Santa, es un día muy importante, pero no el más importante. No obstante, es un gran día, porque es Jesús cargando la cruz, camino del Calvario, el Nazareno, como se le dice popularmente, resume todo el significado de la pasión del Señor. Es decir, allí está expresada toda el odio que se siente contra Jesús, ¿no? Representada por la crueldad de los soldados romanos, de las burlas de la gente, y al mismo tiempo el significado de aquel hombre que es el Hijo de Dios, que con una mansedumbre, ¿no? Increíble, de verdad. O sea, en aquel hombre no hay de ninguna manera expresión de odio ni de desprecio hacia el enemigo. Ya lo veremos eso, pero eso sería cuestión del Viernes Santo, su expresión de perdón, ¿no? De pedirle perdón al Padre por aquellos que le están haciendo mal. De manera que ese es un día que debemos aprovechar mucho desde el punto de vista espiritual para poner en las manos de Jesús también nuestros propios sufrimientos y el sufrimiento de los demás, y que eso debe hacernos a nosotros también más solidarios con aquellas personas que sufren, ¿no? Hay personas que sufren más que nosotros. Siempre debemos pensar eso, ¿no? Porque hay gente que piensa, no, yo creo que nadie tiene un sufrimiento mayor que el que yo tengo ahora. No, hay gente que todavía sufre mucho más, y hay que ser humilde y hay que ofrecérselo al Señor y decirle, bueno, Señor, ofrezco estos sufrimientos primero por el perdón de mis pecados, por mi redención, pero también los ofrezco por los sufrimientos de los demás, para que la gente pueda levantarse. Monseñor, ¿y la ruta de la procesión? No, eso cada parroquia. Pero en el caso de Los Teques. Bueno, en el caso de Los Teques, yo esos detalles no los conozco bien, pero al menos en la catedral son las calles cercanas a la catedral. Bueno, la misa comienza a las 4 de la tarde, en la tarde, pero hay misa en la mañana también. En este momento no tengo presente
el horario de las misas del día miércoles santo, se pueden informar. Se van informando en las misas Sí, anteriores. pero la procesión es ya en la tarde, después de la última. Las misa de zonas la tarde. circunvecinas allí no son aquellas procesiones que iban hasta No. el cabotaje. Ya no hay esa unión de todas las parroquias. El Carmen, que es una parroquia que tiene una tradición muy fuerte también de celebración del Nazareno, la hacen en las calles adyacentes, un poco a veces más larga quizás, pero igualmente sucede con San Pedro de los Altos y todas las otras parroquias, aquí en Carrizal, cada parroquia. Todo depende de las parroquias, cómo la tengan organizada, ¿no? Y bueno, y así pasa este día, que es un gran día desde el punto de vista de la fe del pueblo, y llegamos al Viernes Santo. El jueves. No, al jueves. Ya me iba a saltar un día tan importante. El jueves en la tarde hay como una introducción del llamado Trido Pascual, ¿no? Trido Pascual, que vendría siendo exactamente viernes, sábado y domingo de resurrección. Algunos incluyen el jueves por la noche, dicen que es una introducción, el jueves por la tarde, ¿no? Y allí tenemos la celebración de una misa que para nosotros es muy importante porque es la institución de la Eucaristía, donde nosotros rememoramos, hacemos presente la institución del sacramento de la Eucaristía por parte de Jesús y de la institución del sacerdocio. O sea, el sacerdote es el que ofrece el sacrificio, ¿no? El único y sumo sacerdote es Jesucristo, porque Él es el único que ofrece el sacrificio. Pero Él ha querido dejarnos un memorial de su pasión, de su muerte y de su resurrección también, de la proclamación de su resurrección, a través del sacramento de la Eucaristía. Y esa prueba la tenemos en el Evangelio, ¿no? Simplemente, San Pablo también lo reporta, simplemente él en la última cena, lo que llamamos la última cena, toma un poco de pan, dice: esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, y toma una copa de vino, y esta es mi sangre que será derramada por ustedes, por vosotros, por todos, ¿no? De manera que allí se concentra como una rememoración del sacrificio de Cristo, de su pasión, muerte y resurrección. Para nosotros esta celebración es muy importante porque es el momento inicial de la renovación del sacrificio de Cristo a través de la Eucaristía, que después la celebramos todos los días en la iglesia. Bien, vamos con el día viernes y el sábado para tener tiempo de... Ok. Bueno, y el lavatorio de los pies también el jueves, ¿no? El jueves, sí. Y el viernes es un día en el que no se celebra la misa, sino que es el único día que no se celebra misa. Y el sábado. Y el sábado. Sí, porque el sábado en la noche es otra cosa, ¿no? Ya forma parte del domingo de resurrección. El viernes es la celebración de la pasión del Señor, de la muerte del Señor en la cruz y de la adoración de la Santa Cruz. Es decir, es un momento también importante porque forma parte de lo que se llama el Trido Pascual, o sea, de la parte fundamental, la muerte de Cristo, su sufrimiento a través de la pasión y su muerte en la cruz, su sangre que se derrama por nosotros. El sábado es un día de silencio, porque el sábado no hay celebración de misa, no hay celebración de los sacramentos. La iglesia está, y al decir la iglesia digo los cristianos, Monseñor. Es un día de reflexión. De reflexión. Están recostados de la tumba de Jesús. Están allí lamentando su muerte, llorando su muerte, hasta que llega el domingo, el sábado en la noche, que se celebra la vigilia pascual para proclamar la resurrección de Jesús, ¿no? Porque Jesús resucita en la madrugada del domingo, cuando se aparece por primera vez a las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, mientras tanto, pues hay todo ese dolor, toda esa tristeza, todo ese recogimiento. Es una reflexión sobre la pasión del Señor. Para llegar al sábado en la noche, vigilia pascual de la resurrección del Señor, bendición del fuego, bendición del agua, bautismo de los catecúmenos y celebración de la Eucaristía. Una celebración con muchas lecturas, con muchos cantos,
mucha alegría, mucho aleluya. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. El Señor ha resucitado, el Señor está vivo, Jesús no está muerto. Dios no es un Dios de vivos, perdón, Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos, ¿no? Y por supuesto de los que están muertos también, pero esos que están muertos están vivos porque están a la espera también de la resurrección, ¿no? Ese es el gran misterio de la Pascua, ¿no? La resurrección del Señor, que irrumpe Jesús en la cruz, derrota al pecado, porque lo derrota completamente, ya no hay posibilidad de que uno pueda hundirse en el pecado, porque puede salir y aferrarse de Jesús y obtener el perdón, y derrota también a la muerte misma. Ya la muerte adquiere otro sentido, la muerte no es el final de todo. Después de la muerte, la vida eterna, y a la espera de la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. El que vive, o sea que hay que vivir como Jesús quiere que vivamos. O sea, viviendo el Evangelio, viviendo el amor a Dios, viviendo el amor al prójimo. Ese es el resumen. No, excelente. Monseñor, las iglesias van a estar abiertas permanentemente, ¿verdad? La gente puede ir. Sí, algunas iglesias quizás abren ya para la ceremonia, ¿no? Ok. Pero en el caso de la catedral sí va a permanecer abierta la mayor parte de. Lo que no hay despacho parroquial. Bueno, eso ya cada parroquia tendrá su estilo. No sé cuál será la determinación de cada parroquia, ¿no? Pero sí. Pero están centrados en la celebración. Sí. Ciertamente jueves, viernes y sábado no hay despacho parroquial. Excelente. Bueno, monseñor, le agradezco muchísimo de verdad el tiempo que se ha tomado. Sé que ha estado muy ocupado todos estos días. Me consta que ha tenido una gran agenda. Son los días fuertes. Además que usted también tiene que atender a los valles del Tuy también. Sí. De hecho, la semana pasada estuve en 3 celebraciones en los valles del Tuy. Sí, entonces hay muchísima actividad. Finalmente, yo quisiera despedir el programa de hoy con un mensaje a la feligresía, monseñor. Bueno, es una invitación a que participen de la celebración de la Semana Santa y que esa participación deje una huella, o sea que, como dice el Papa Francisco, nos ayude a encontrarnos con Jesús, pero que sea un encuentro que transforme nuestras vidas, ¿no? Es un momento, una gran oportunidad para una revisión de nuestra vida y para comenzar una vida nueva en Cristo resucitado. Así que les adelanto el saludo de Pascua, feliz Pascua de resurrección a todos. Bueno, muchas gracias al monseñor Freddy Fuenmayor y amigos, el momento de recogimiento espiritual, momento para reencontrarnos con nuestra fe en esta Semana Mayor. Bien, yo los espero el próximo lunes en otro programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada mañana. Y también recuerden que esta noche a las 8 en reposición esta interesante conversación con el monseñor Freddy Fuenmayor.